Bueno, arrancamos. Buenas tardes a todas, a las dos compañeras que tengo acá. Hoy vamos a ver el tema de que había quedado de la clase pasada, angustia, ¿sí? Y ansiedad. ¿Bien? ¿Qué es la angustia? ¿Alguna sabe qué es la angustia? ¿O a qué llamamos angustia? Cuando te sentís mal por algo que te pasa, puede ser, cuando estás con algún problema que no puedes solucionar, que te Bien, sentís angustiada, así como nerviosa, inquieta. claro, es un estado de intranquilidad, de inquietud, ¿bien? Es un estado bastante, muchas veces, digamos, intenso, causado por qué? Por algo desagradable o por algo que, por alguna amenaza, por alguna desgracia, por algún peligro, ¿sí? Entonces, la angustia es una condición humana que en sí mismo no tiene un objetivo representativo de la realidad, ¿sí? Por eso te sentís como abrumado, no sabes con certeza hacia qué, pero vos lo sentís. Las personas muchas veces en estados de angustia eh, lo describen como una tristeza, un enojo, un temor, una desesperanza, muchas veces también el estado de sentirse fuera de control, ¿bien? O una preocupación por alguna enfermedad, una preocupación por el hogar, el rol que cumplimos muchas veces como madres, como padres, como cuidadores, como amigos, ¿sí? Otros los describen como eh, el sentirse depresivo, ansioso, ¿bien? También lo pueden describir como no estar seguro de su fe, de su propósito, del significado de la vida, ¿sí? Algunas veces hemos sentido esto o no, a algunos les ha pasado, es más común, ¿bien? Y tenemos síntomas que pueden ser sudoración, sentirse esa sensación de ahogo, náuseas, opresiones en el pecho, aumento de la frecuencia cardíaca. Otros suelen tener hormigueos en las extremidades, ¿sí? Desmayos, tenemos desmayos. Eh, Otros sienten un miedo irracional hacia la muerte, por ejemplo, o alguna enfermedad. Bien. Y otros directamente ya sienten el miedo por pasar por alguna crisis, por perder ese control, y hasta muchas veces dicen, me estoy volviendo loco. Claro, sí, ¿Sí? sí. Bien. ¿Cuándo es normal la angustia? La angustia es normal, eh, tenemos, o sea, tenemos ciertos tipos de niveles de angustia, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos algún ser querido, algún familiar con alguna enfermedad grave, por ejemplo, qué sé yo, cáncer, ¿sí? Ah, Muchas de esas cosas se tornan como inciertas. Entonces genera angustia, es común. claro, el miedo de lo desconocido, algo que Claro, no conoces. claro. Entonces
se torna común esa angustia entre los familiares, entre las amistades, al sufrir a lo mejor el ser querido una cierta enfermedad. Correcto. ¿Bien? Entonces, como dijimos, es normal ese cierto grado de angustia. Ahí está. Bien. Por ejemplo, algunas personas en esos casos manifiestan obviamente la preocupación de lo que puede suceder en su cuerpo al padecer estas enfermedades, se preocupan por la forma en que los seres queridos van a sobrellevar ese diagnóstico y todo lo que conlleva luego, sienten temor acerca de que del futuro, de lo que les espera. Entonces esas personas que tienen cierto tipo de angustia que es normal al padecer ciertas enfermedades, ellos mismos se preguntan, ¿qué pasará? ¿Me voy a morir? ¿Voy a estar bien? ¿Voy a superar esto? ¿Bien? Y ya Puede esas ser, personas, puede sí, ser que entren en una crisis de ansiedad, profe, también, ¿no? Con la angustia que les puede causar, ¿no? Porque la ansiedad también causa mucho de eso de las palpitaciones. exactamente. Después vamos a ver todo lo que es ansiedad. Sí, o sea, se vuelve todo. Hay gente que también se vuelve depresiva por una cierta enfermedad. ¿Sí? A lo que vamos con esto es que, por ejemplo, en este caso que le digo, una persona que sufre de cáncer, es normal que se sienta ansioso, porque no sabe lo que va a pasar. ¿Sí? Se sienten vulnerables, se sienten expuestos muchas veces, asustados. ¿Bien? Entonces, ciertos momentos durante el tratamiento, la parte del tratamiento, pueden causar otros tipos de angustia, como por ejemplo en momentos de tener algún nuevo diagnóstico, hacerse algún tipo de prueba, tratamiento, enterarse de que necesitan más tratamiento cuando a lo mejor ellos pensaron que acá se acababa. ¿Bien? Otros sienten mucha ansiedad al ser ingresados o al ser dados de alta del hospital, al terminar el tratamiento, al llegar a tener alguna enfermedad más avanzada. ¿Sí? Otros sienten ansiedad de, por ejemplo, volver a tener esa enfermedad, el miedo de que le digan, mirá, en el caso del cáncer, como habíamos dicho, el cáncer ha regresado o ha empeorado. Bien, o enterarse de que el tratamiento no hizo el efecto que debería haber hecho, los efectos secundarios de los tratamientos, las complicaciones, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, como dijimos, cuando tenemos ciertos tipos de enfermedades o algún familiar tiene cierto tipo de enfermedad, es normal la angustia, ¿sí? Porque es todo incierto. ¿Qué pasa cuando la angustia es grave, cada vez más grave? Por ejemplo, en ocasiones, perdón, te voy a aceptar. Ahí está. Decíamos que cuando es más grave la angustia, por ejemplo, en ocasiones cuando la angustia puede pasar a un nivel, perdón, ahí está, a un nivel esperado a uno que interfiere, por ejemplo, en su tratamiento, dificulta que uno pueda funcionar o sobrellevar la situación y afecta a todo su aspecto de la vida.
Bien, en otros casos, una persona con angustia, por ejemplo, puede confrontar dificultades como para dormir, para comer, para concentrarse. Algunos pueden tener pensamientos frecuentes sobre la enfermedad o la muerte. ¿Sí? Ahí ya hablamos de una angustia un poquito más grave de lo normal, por así decirlo. Y luego tenemos, perdón, síntomas de esta angustia más grave, como por ejemplo la sensación de agobio al grado ya del pánico. ¿Sí? Se pueden sentir tanta tristeza que no pueden soportar el tratamiento, por ejemplo. Pueden estar enfadados, irritables. Otro de los síntomas, perdón, otro de los síntomas puede ser la incapacidad de lidiar con el dolor, con el cansancio. En el caso del cáncer, el tratamiento trae muchas náuseas. ¿Sí? Al tener poca concentración, empieza, el razonamiento está confuso. Bien, y puede llevar problemas de memoria. Pueden tener dificultades para tomar decisiones, sentirse sin esperanzas, como habíamos dicho anteriormente. Se pueden preguntar ellos mismos si lo que estoy haciendo vale la pena. Bien. Tienen problemas para dormir, como dijimos, pueden dormir menos de 4 o 5 horas por noche. Tener problemas para comer durante varias semanas. Pueden llegar a tener conflictos, problemas familiares. ¿Sí? Y otra de los síntomas y signos que puede llegar a ver, pueden sentirse inútiles, sentirse como una carga para los demás. ¿Bien? Otro asunto, otro problema, incluso los del pasado, los problemas pasados anterior a esto, pueden aumentar ese riesgo de angustia. Y ahí necesitamos ayuda. Por ejemplo, la angustia puede aumentar si el paciente tiene efectos secundarios no controlados. ¿Bien? O si el paciente, además de esa enfermedad, tiene otra enfermedad grave o problemas financieros, que suele pasar muchas veces con el tema salud. ¿Sí? Acceso limitado a qué? A la atención médica, que también son problemas que los tenemos. El problema de transporte, muchas veces tienen que ir a otra ciudad a hacerse el tratamiento, porque en su pueblo no hay. ¿Sí? Y, por ejemplo, los estudios, no es un ejemplo, los estudios muestran que las mujeres tienen mayor riesgo de angustia, así como las personas, por ejemplo, que han sufrido o que han sido abusadas físicamente o sexualmente en el pasado, las personas que tienen algún trastorno mental o abusos de drogas o alcohol. Bien, ellos tienen mucho más riesgo de padecer angustia. Está demostrado. Entonces, ¿qué podemos hacer con el paciente? Y en este caso, el cuidador.
el primer, o sea, la primera línea de defensa consiste en ¿qué? En encontrar un equipo de atención médica, o sea, el conjunto profesional de la salud que colabora en la atención de que de esta enfermedad. ¿Sí? Ahí en ese caso siempre tenemos que ayudar a que el paciente encuentre el profesional con el que él se sienta cómodo y se sienta bien. Bien, por más que nosotros pensemos que sus sentimientos o lo que él piense hacia el profesional sean insignificativos, ya que nosotros ¿qué pretendemos? Que esa persona se cure. Y no nos preguntamos cómo el paciente se siente con el profesional médico. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo para acotar? ¿No? Bueno, como cuidadores, ¿sí? Nosotros, ¿qué pasa? También podemos experimentar un grado de angustia. Y está bien que lo informemos el estado de angustia del ser querido, del paciente, ¿sí? Como también nuestros estados de angustia, porque también es normal que nosotros pasemos por un estado de angustia en una situación así. ¿Bien? ¿A qué llamamos crisis de angustia? Es el temor de que vuelva a suceder o a sufrir dichos casos, dichos síntomas, ¿sí? Esto se lo conoce como el miedo al miedo y desarrolla un trastorno de angustia. ¿Bien? ¿Qué es lo que lo produce? La crisis de angustia suele surgir sin motivos aparentes. ¿Bien? Es decir, no solo suelen encontrarse un motivo que lo desencadene, aunque suele haber una tensión sostenida producto del estrés. Bien, así también como una predisposición genética a sufrirla. Bien, muchas veces nos preguntamos si es peligroso sufrir estas crisis de angustias. Bien, aunque no lo creamos, es muy común. ¿Sí? Y muchas veces no son constituyentes con ninguna enfermedad mental grave, ni resulta nociva para la salud. No nos vamos a morir o el paciente no se va a morir por sufrir una o muchas crisis de angustia. Y tampoco nos vamos a volver locos debido a ello. Bien, hay estudios que indican que 1 de cada 10 personas han sufrido como mínimo una crisis de angustia a lo largo de toda su vida.
Otras personas, por ejemplo, sufren varias crisis de angustia breves y acaban desapareciendo. ¿Sí? ¿Cómo se tratan las crisis de angustia? ¿Alguien sabe? ¿O alguien tiene una idea cómo tratar una crisis de angustia? Mira, profe, no sé, pero yo con la abuela que cuido, que sabe tener muchas crisis de angustia porque le agarró Parkinson y está recién empezando con la enfermedad, yo uso mucho la música con ella, no sé si tendrá que ver, pero porque Bien, a ella le gusta y se tranquiliza demasiado. Por ejemplo, hoy había tenido una crisis y como le gusta mucho Isabel Pantoja, y yo siempre ando con los auriculares porque manejo caminando para el trabajo, entonces le puse la música y como que volvió en sí, se tranquilizó. Bueno, yo tengo digamos, mis métodos, no sé, capaz que mi compañero lo hace de otra manera, no sé. sí, Pero sí, yo vos, siempre uso la distracción o trato de hablarle, de charlarle mucho, de contarle algo, de sacarla de ese lugar donde ella se estanca, digamos, que hace que ella le agarre esa desesperación, que empiece a hablar de su enfermedad, que tenga miedo a todo lo que le pueda pasar, eh, que alucine cosas, y eso a ella le afecta un montón, entonces le agarran mucho. Según el médico dicen que son ataques de ansiedad y esas cosas también. sí, sí, debe estar todo relacionado. A lo mejor tampoco sabe muy bien qué es lo que le pasa. Claro, más que nada porque ella dice que tenía bueno, como toda persona, ¿no? Que piensa terminar de trabajar, jubilarse y disfrutar su jubilación y viajar, y bueno, le agarró esto, entonces como que. Pero son Claro, episodios que tiene, no son seguidos así, son por momentos. sí, tiene episodios de que no sabe cómo va a seguir su vida. O sea, qué va a pasar también. Sí, es normal, es normal. Y está bueno que les hayas vos encontrado algo que en realidad ella la relaja, la saca de ese estado. ¿Sí? Las crisis de angustia, entonces, se hacen con algún tipo de tratamiento. ¿Tratamiento cuál? Psicológico. Pero acá entramos de nuevo en el dilema de el prejuicio social asociado a los problemas psicológicos. ¿Sí? Muchas personas que sufren de esto esperan años antes de pedir ayuda profesional y otras directamente nunca lo hacen. Y los tratamientos dan muy buenos resultados. ¿Bien? Uno de los mayores tratamientos que se usa, que son eficientes, es el tratamiento cognitivo-conceptual. ¿Sí? Que te ayudan a modificar los pensamientos y creencias distorsionadas. ¿Bien? Y otros utilizan mucho el tratamiento farmacológico con benzodiazepinas, que serían ansiolíticos o ansiolíticos, y los antidepresivos. ¿Sí? Ahí ya hablamos de un grado más alto. Eso obviamente siempre lo termina decidiendo el profesional médico. ¿Bien? Después tenemos los trastornos de angustia desde la psiquiatría, perdón, y la medicina. Bien, los trastornos de angustia son bien delimitados por la psiquiatría. Dicha disciplina, ¿qué hace? Observa que la crisis de angustia se entrelazan con múltiples contextos de orden
simbólico y se expresan a través de la ansiedad en ciertas conductas. Bien, para la psiquiatría, entonces, hay diversos indicadores por los cuales se exhiben estos trastornos de angustia. Especialmente destacan ¿cuál? El miedo persistente, la inquietud, el ahogo, esa sensación de vértigo. Bien. Y la ciencia médica la distingue entre diferentes trastornos de angustia, de acuerdo a la DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, los define entre ataques de pánico, que son crisis recurrentes e inesperadas, acompañadas de miedos agudos y temor a morir. Luego tenemos la agorafobia, que es el miedo persistente por estar en lugares abiertos. Luego tenemos lo que son los trastornos de angustia sin agorafobia. Luego tenemos fobias específicas o las que llaman histeria de angustia. Y luego tienen las fobias sociales. ¿Sí? Entonces, según el Manual de Diagnósticos y Estadística de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, lo divide en estas 5. Ataques de pánico, agorafobia, fobias sociales, fobias específicas y trastornos de angustia sin agorafobia. ¿Sí? Eso de acuerdo a las ciencias médicas. Bien. Luego pasamos a lo que es ansiedad. La ansiedad es una respuesta conductual que prepara al organismo ¿para qué? Para huir o enfrentar un peligro. ¿Bien? La ansiedad, entonces, es normal en el organismo. ¿Y qué nos permite? Captar un peligro real para que nosotros estemos alerta. ¿Qué pasa? Si la ansiedad traspasa este límite, ¿de qué? De la incapacidad de afrontar situaciones que nosotros percibimos como amenazas. ¿Qué pasa? No lo enfrentamos, nos quedamos ahí, no hacemos nada. ¿Bien? La ansiedad, entonces, la expresamos en distintos niveles. Lo habíamos dicho en la clase pasada, el cognitivo, el fisiológico y el motor. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Tienen ahí el dossier? ¿Alguien lo tiene a mano? ¿Chicas? Vamos a ver si lo hacemos un poco participativo, si no se me vuelve aburrido. ¿Tiene alguien el dossier ahí para que me pueda leer? ¿No? ¿Sí?
Por lo menos díganme no, así no me quedo hablando sola. Bueno. No, profe, yo no lo tengo acá a mano. Bueno, gracias por contestarme, porque si no parezco que hablo solita. Bueno, para la próxima ténganlo a mano. ¿Bien? Entonces dijimos Bueno, que... profe. Gracias. Porque así lo hacemos un poco participativo y charlamos un poco todos. Dijimos que la ansiedad se puede expresar en distintos niveles. El nivel cognitivo, que son los pensamientos distorsionados sobre una situación que percibimos como amenazante y desencadena esa emoción del miedo. ¿Bien? El nivel motor es acciones de nuestro cuerpo para producir movimientos ante una amenaza. Por ejemplo, me siento amenazado ante cierta situación y tengo dos opciones, o corro o peleo sobre esa situación. ¿Bien? Y luego tenemos lo que son los niveles fisiológicos, que son las respuestas del organismo, como por ejemplo habíamos dicho, temblores, sudoración, aceleración del ritmo cardíaco. ¿Bien? Entonces, sentir ansiedad de modos ocasionales es normal. Sin embargo, hay personas con trastornos de ansiedad con frecuencia que tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos, ¿sí? Y persistentes sobre situaciones diarias. ¿Bien? En ocasiones, entonces, con frecuencia, como dijimos, se dan esos sentimientos de miedo, de esa ansiedad intensa. ¿Ven? Y ese miedo o ese temor, ese terror, alcanza un máximo en minutos, en cuestiones de minutos, que a ellos lo llamamos ataques de pánico. ¿Sí? Estos sentimientos de ansiedad o pánico interfieren con la actividad diaria, son difíciles de controlar. ¿Bien? Son desproporcionados en comparaciones con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. ¿Bien? Por eso muchas veces, con el propósito de prevenir estos sentimientos, puede suceder que evitemos ciertos lugares o ciertas situaciones. Bien, muchas veces también estos síntomas pueden empezar en la infancia o en la adolescencia y continuar durante nuestra vida adulta. Bien. Les voy a decir algunos ejemplos de los trastornos de ansiedad. Bien, con respecto a la fobia social, tenemos los trastornos de ansiedad generalizada o trastornos de ansiedad social. Bien, después también habíamos nombrado las fobias específicas, trastornos de ansiedad por separación. Bien, si ustedes los quieren buscar a cada uno, los pueden anotar y buscar de qué trata cada uno. Bien, y una persona puede tener más de un trastorno de ansiedad. Y como habíamos dicho anteriormente, también la ansiedad puede surgir de alguna enfermedad que se requiera algún tipo de tratamiento.
Bien. Luego tenemos síntomas y signos de ansiedad, los más comunes, que puede ser agitación, tensión, aumento del ritmo cardíaco, temblores, sudoración, sensación de debilidad o cansancio, problemas para conciliar el sueño, una sensación de peligro inminente, pánico, algunos hasta catástrofes, problemas gastrointestinales, dificultad para controlar las preocupaciones. Bien. Luego también tener esa necesidad de evitar las situaciones que generan esa ansiedad. ¿Sí? Existen diferentes tipos de trastornos de ansiedad. ¿Alguien conoce alguno? Son varios, los hemos nombrado anteriormente. Bueno, por ejemplo, tenemos la agorafobia, bien, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que se teme ir a lugares o situaciones que pueden causar pánico o hacernos sentir atrapados, indefensos, avergonzados, y que uno trata de evitarlos. Bien, luego tenemos los trastornos de ansiedad debido a una enfermedad. Este incluye cuáles: síntomas de ansiedad o pánico intensos que son directamente causados por un problema de salud físico. ¿Sí? Y luego tenemos también los trastornos de ansiedad generalizados. Estos se caracterizan por una ansiedad o una preocupación persistente, bien, por alguna actividad o algún evento o algún asunto común en nuestra rutina. Es muy difícil de controlar y afecta de forma física. Y a menudo estos trastornos de ansiedad generalizado van en conjunto con la depresión, por ejemplo. Bien, luego tenemos lo que son los trastornos de pánico, que dijimos que implican episodios repetidos, bien, de sensaciones repentinas de ansiedad, miedo o temor, que alcanza un nivel máximo en minutos. Bien, ellos también pueden tener esa sensación de catástrofe inminente, la dificultad para respirar, dolor en el pecho, un latido rápido, fuerte. Bien. Estos ataques de pánico, perdón, pueden provocar que la persona le preocupe que suceda de nuevo o evitar situaciones en las que ya ha sucedido. Bien. Luego tenemos el mitismo selectivo, que es una incapacidad constante que tienen los niños para hablar de ciertas situaciones. Bien, en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones, como en el hogar, con los miembros más cercanos de la familia. Y esto afecta que el desempeño de la escuela, el desempeño en la sociedad. Luego tenemos el trastorno de ansiedad por separación, que es un trastorno de la niñez
que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel del desarrollo del niño. ¿Bien? Y se relaciona con la separación de los padres o otras personas que cumplen esa función paternal. Bien, luego tenemos lo que son los trastornos de ansiedad social, que era la fobia social, que esto implica unos niveles de ansiedad muy altos en situaciones sociales, debido a que puede ser a sentimientos de vergüenza, inseguridad, preocupación al ser juzgado, o preocupación a recibir alguna negativa de la otra persona. Las fobias específicas se caracterizan por un problema notable de ansiedad cuando la persona se ve expuesta a un objetivo o una situación específica y tiene un deseo de evitarlo. ¿Bien? Como por ejemplo las fobias en algunas personas provocan ataques de pánico. ¿Sí? Y por último tenemos lo que son los trastornos de ansiedad por sustancias. Bien, estos entonces se caracterizan por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso de drogas. Pueden ser medicamentos, bien, puede ser por estar expuesto a sustancias tóxicas. ¿Hay algún medicamento, profe, que te pueda causar así ataques de ansiedad? Y si vos sos dependiente del medicamento, sí, son abusos de medicamentos. No es que porque vos tomes un medicamento recetado por el médico te va a dar algún trastorno de ansiedad. Claro. No. Claro. Está bien. No, porque el médico te da cierta cantidad, cierta droga por tanto tiempo. Acá estamos hablando de abusos de drogas. Claro, claro, claro. Bien. Y otra cosa puede ser también la abstinencia a causa de estas drogas. ¿Sí? Tenemos causas médicas. ¿Sí? Para algunas personas la ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud, que no lo sepa. ¿Bien? Muchas veces estos signos y síntomas de ansiedad nos están indicando una enfermedad. Bien, si el médico en estos casos sospecha que la ansiedad puede tener una causa médica, indica análisis para buscar si hay algún signo de otro problema, que puede ser alguna enfermedad. Algunos de los problemas que están relacionados a la ansiedad son, por ejemplo, las enfermedades cardíacas, los problemas de diabetes, de tiroides, del De la tiroides es horrible. ¿Cómo? Esa sensación que te da, el de la tiroides es horrible, esa sensación de ahogo que te da cuando estás más medicada, que se te agita, parece que te va a agarrar un infarto y te desespera. Claro, y si vos no sabes que tenés diabetes, son los mismos síntomas que los de la ansiedad. Claro, sí. Sí, yo soy diabética y me pasa un montón a mí. ¿Viste? Y a mí, por ejemplo, me ataca el estómago, a los intestinos, y es como que, capaz que, no sé, capaz que me estoy recuidando, pero igual me afecta y no sé si será,
debe ser por ansiedad que me da de la misma enfermedad. De la misma enfermedad, sí, totalmente. Porque maquinás mucho la cabeza viste que la mayoría dice que la diabetes, si no te cuidas, tiene, bueno, o es muy silenciosa y Es te puede silencioso. dar un montón de cosas. Y la mayoría de mi familia siempre le agarró o cáncer de riñones o cáncer de páncreas. Entonces vos te hacés la cabeza y como que eso Sí, eso pasa siempre. Hasta cuando te dicen, bueno, hoy con tema COVID, creo que a la mayoría nos ha pasado de tener una gripe común y ya pensar que tenemos COVID, vamos a terminar internado, viste que nos imaginamos cosas. A veces parece que uno mismo se causa la enfermedad, porque mientras más decís que la tenés, parece que más te agarra, o Es que decís, no sé, me va a doler el estómago y te duele el estómago al rato, ¿viste? Como que no, vos es mismo que lo traes también. con temas de enfermedades creo que juega mucho el tema eh, mental, Claro. ¿sí? Otras, por ejemplo, de las enfermedades que pueden estar ocultas son todo lo que es con trastornos respiratorios, como por ejemplo el asma, El EPOC, por el el, cigarrillo. el EPOC. Ese es desesperante. Yo he tenido pacientes con eso, así que cuidado, ay, por Dios. Sí, Siente que igual se van a ahogar. no siempre el tema del EPOC viene por el cigarrillo. Una de las causas más comunes es el cigarrillo, Sí, sí. ¿sí? ¿Qué más habíamos dicho? Dolores crónicos o síndrome del intestino irritable. Eso también es muy feo. Y luego otra de las enfermedades puede ser tumores poco frecuentes. Bien, hay tumores que también causan esto de ansiedad, estos mismos signos y síntomas. ¿Sí? Y como habíamos dicho anteriormente, en ciertas ocasiones la ansiedad puede ser efecto secundario de algunos medicamentos. ¿Sí? Bien, entonces dijimos que es posible que la ansiedad aqueje alguna causa por una enfermedad oculta. Bien, y tenemos en cuenta los siguientes casos. Si no tenemos parientes sanguíneos, consanguíneos como padre, madre o hermanos que tengan trastornos de ansiedad, si no tuvimos trastornos de ansiedad en la infancia, bien, si no evitamos ciertas cosas o situaciones a causa de esa ansiedad, si la ansiedad se presenta de forma repentina, sin estar relacionado con ningún evento de la vida, y si no tenemos antecedentes de ansiedad, recurrimos al médico, porque puede ser que tengamos alguna otra enfermedad oculta, ¿sí? Y luego tenemos factores de riesgo que incrementan el riesgo de padecer trastornos de ansiedad. El Como por trauma y ejemplo, todo eso, ¿no? bien, sí, El estrés, traumas, acumulación de estrés, o de la personalidad. Eso, ¿no? Sí. sí, esos, Ah. exactamente. Era trauma, dijimos, acumulación de estrés, Sí. personalidad, Estrés debido a alguna enfermedad, un sí, trastorno mental, eh, drogas y alcohol, si no me equivoco, no recuerdo sí, mucho. sí, drogas y alcohol, Bueno, lo que había dicho usted, los familiares consanguíneos que padecen un trastorno de ansiedad, bien, y los familiares, las familias. exactamente. Eh, Esos pueden ser factores de riesgo, ¿sí? Y luego tenemos lo que son complicaciones, como por ejemplo la depresión,
habíamos El dicho abuso de abuso de sustancias, problemas para dormir, insomnio. insomnio, eh, aislamiento social, Dolor de cabeza, sí, pensamientos problemas en el suicidas, trabajo. bien, problemas en el trabajo, en la escuela, y bueno, uno de los más graves es el suicidio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo prevenimos todo esto? Tratamos de pedir ayuda inmediatamente, ¿bien? Tratamos de mantenernos activos, participar de actividades que uno disfruta, ¿sí? Evitamos el consumo de alcohol, de drogas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el consumo de drogas o alcohol pueden empeorar esto. Bien, entonces la idea es dejar de consumirlas cuando sentimos ansiedad. Bien, y si no podemos dejar de consumirla por completo, tenemos que consultar al médico, buscar algún grupo de apoyo. Bien, ¿quedó alguna duda con respecto a ansiedad y angustia, las dos cosas? Bueno, No, profe. perfecto. Yo les voy a estar mandando el día de hoy, voy a tratar de terminarlo para hoy, un examen múltiple opción de fin de Bien. mes. ¿Bien? Después Sí. les voy a estar escribiendo entonces en el grupo. Que tengan un ¿Sería para excelente... entregarlo el otro miércoles? Después lo vemos. Ah, bien. Bueno. Bueno, quiero ponerle un poco de suspenso, por lo menos. Bueno, está bien. No, va a ser corto y se lo voy a hacer múltiple opción. ¿Sí? Bueno, Así que le voy a sí. dar varias opciones y ustedes van a tener que marcar la que les parezca correcto según lo que estudien. ¿Bien? Sí. Choy, Bueno, digamos. no, va a ser fácil. Bueno, nos estamos viendo entonces el próximo miércoles, ¿sí? Les mando Bien, un profe. saludo a todos Bueno, y profe. que tengan una excelente semana. Igualmente. Hasta luego. Igual.